nuevamente aquí volvemos a conectarnos en estos medios electrónicos, Señor. Hoy tenemos esta ventaja, Señor, de poder estar en contacto, en comunión con nuestros demás hermanos. Y el propósito, Señor, es que podamos leer, podamos escudriñar, comprender tu palabra, pero también, Señor, que tú nos ayudes a entenderla. Comprendamos que todo esto, Señor, nos pueda mostrar tu Espíritu Santo. Tal vez hay cosas que tengamos que entender por revelación, comprender por revelación. Pero también yo quiero pedirte por mi hermano pastor César, que pongas en su boca, sus pensamientos, en su corazón, las palabras necesarias, Señor, para que podamos ser ilustrados, enseñados en tu palabra. Gracias, Padre, por los que estamos, por los que se han de añadir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vuelvo a leer la cita. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy bien, estamos hablando de las características y aptitudes de un obrero normal, ¿verdad? Ya vimos varias de ellas. Hoy vamos a tocar dos puntos. El punto es un obrero normal o una persona que es llamada por Dios, que es el tema global, ¿verdad? El llamamiento de Dios. Todos los que somos llamados por Dios tenemos que tener pruebas y tenemos que tener tentaciones, ¿verdad? Tenemos que ser probados y tenemos que ser tentados. El Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo máximo. Él fue probado y fue tentado. Dios a todas sus criaturas las prueba. Todo lo que tenga vida, Dios lo prueba. Todo espíritu, todo ser creado por Dios es probado por Dios, ¿verdad? Dios probó al diablo, Dios probó a los ángeles, Dios probó al pueblo de Israel, Dios probó al Señor Jesucristo y nos va a probar a nosotros también, ¿verdad? Entonces diríamos que Dios es el que pone a prueba, y a veces para probar a sus criaturas, en este caso que estamos hablando de nosotros, Dios utiliza, digamos, a seres o personajes como el diablo, ¿verdad? Dios no ha destruido el diablo por alguna razón. La razón por la cual Dios no ha destruido ni al diablo, ni a los demonios, ni los espíritus, ni las huestes, ni las potestades, es porque Dios tiene un plan y un propósito con ellos, ¿verdad? Y un plan, ¿verdad? Entonces el diablo, aunque él no quiera y aunque él no lo comprenda, él está sirviéndole a Dios de todas maneras, ¿verdad? Es algo que tal vez podría parecer hasta incomprensible, pero el diablo le sirve a Dios, ¿verdad? Y Dios prueba de muchas formas y de muchas maneras. Dios en el huerto del Edén pone a Adán en un huerto y lo va a probar, ¿verdad? Y lo prueba, lo prueba y lo deja en el huerto, le pone leyes, le pone mandamientos, le pone mandamientos, le pone el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces Dios le da una orden, que de todo árbol puede comer, solamente de uno no, ¿verdad? Entonces resulta que ahí un ser, el serpiente, hace un trabajo ahí para tentar a Adán, ¿verdad? Y Adán cae. Y lo sorprendente es que Adán es probado y es tentado en un huerto. Y el Señor Jesucristo también estuvo en un huerto del Getsemaní, donde Él fue probado por Dios, ¿verdad? Donde el Señor Jesús le dice si es posible que pase esta copa de mí, ¿verdad? Pero Adán en su huerto, él decidió desobedecer a Dios, y el Señor Jesús decidió entregar su voluntad a Dios, ¿verdad? Entonces Dios prueba todo. Probó al Señor Jesucristo, y el diablo tentó al Señor Jesucristo. Usted sabe, después del ayuno lo lleva al desierto, el Espíritu lo lleva al desierto, y después de haber ayunado, el diablo se le aparece, ¿verdad? Y lo tienta,
lo tienta en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, ¿verdad? En su cuerpo porque tenía hambre, le dijo come, convierte las piedras en pan y come. Era una tentación para satisfacer el cuerpo. Entonces después lo tienta en el alma, ¿verdad? Le dice, súbete al monte y aviéntate porque está escrito, ¿verdad? Que él enviará a sus ángeles. Usted se sabe toda la historia, pero ahí estaba probando el alma de Cristo. Se podía hacer Jesús famoso, ¿verdad? Le estaba ofreciendo el poder, los reinos, estaba tentando su alma. Pero luego después tienta su espíritu. Lo más grave es cuando tientan tu espíritu a adorar otras cosas que no sea Dios, ¿verdad? Pero el Señor Jesús pasó la prueba de la tentación del cuerpo, las necesidades físicas del cuerpo, porque hay necesidades. El diablo nos va a tentar de muchas formas. Ahorita vamos a ver las tentaciones en las que nosotros podemos caer como obreros, como ministros, como siervos, ¿verdad? Las tentaciones. Yo me puse aquí una lista un poquito larga y vamos a ver punto por punto y vamos a ver algunas citas. Pero Dios también prueba al hombre. En este caso estamos hablando de los ministros. Dios prueba el corazón, prueba la fe, prueba la sinceridad, prueba el amor, prueba los hechos. Y ahorita vamos a ver algunas cosas de esas, ¿verdad? Pero estamos viendo que, por ejemplo, Dios probó. Me puse aquí, por ejemplo, algunos ejemplos cuando Dios prueba a Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, fíjese que yo antes no entendía, hermano, por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, si eso acostumbraban a hacer las otras religiones paganas, en el paganismo, por así decirlo, de sacrificar a sus hijos a otros ídolos, a otros dioses, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué Dios está pidiéndole a Abraham que mate a su hijo? Y yo no entendía eso al principio, cuando recién convertido. Ahora lo entiendo, que no era tanto que Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo, sino más bien que Dios era él iba a sacrificar a su hijo, porque precisamente en ese mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, se dice, según las costumbres judías, que en ese mismo monte fue donde Cristo fue crucificado, ¿verdad? Muchísimos años después, ¿verdad? Pero que es el mismo lugar, y donde Abraham pregunta, ¿dónde está el cordero? No, perdón, Isaac pregunta, ¿verdad? Bueno, padre, ¿y dónde está el cordero, verdad? Y después en el Nuevo Testamento la respuesta viene por Juan el Bautista, y dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero era el Señor Jesús, Él era el verdadero Cordero. El corderito que aparece al principio en la historia de Abraham era solamente una figura, un prototipo, un ejemplo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero muchísimos años después en el Nuevo Testamento aparece el verdadero Cordero de Dios y que fue sacrificado en ese mismo monte. Entonces, Dios estaba probando a Abraham, estaba probando su fe, estaba probando su fidelidad, porque Dios va a probar la fidelidad nuestra y a veces pidiéndonos lo que más amamos, ¿verdad? En el caso de Abraham, cuando pues Dios le pudo haber pedido, deja a tu parentela, sí Señor, aquí está mi parentela, te la entrego, ¿verdad? Deja a tu hijo que tuviste con la criada, sí Señor, aquí está, te lo entrego. Pero Abraham decía dentro de él con que no me voy a pedir a Isaac, ¿verdad? Entonces resulta que Dios le dice, bueno, ahora entrégame a tu único hijo. Dijo, híjole, era lo que no quería, lo que más amaba, ¿verdad? Algunos a lo que más aman puede ser un hijo, otros puede ser su trabajo, otros puede ser otras cosas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nosotros vemos que había un hombre rico que quería seguir al Señor Jesucristo y le dijo, ¿qué necesito para heredar el reino de los cielos, verdad? Y usted sabe que el Señor Jesús le dijo, bueno, pues tú sabes lo que está escrito, y él dijo, bueno, todo eso lo hago desde pequeño. Y luego le dijo, una cosa te falta, entrega todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Entonces dice que tenía mucho y que él se entristeció en su corazón, ¿verdad? Y el Señor Jesús le estaba haciendo un llamado a un ministerio apostólico, ¿verdad? Pero este hombre amaba las riquezas,
¿verdad? Entonces Dios va a pedir lo que más amamos, ¿verdad? A veces que le entreguemos eso que es lo que más amamos, ¿verdad? Y Dios nos va a probar. Nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron probadas como el fuego. Por ejemplo, una de las personas que más fueron probadas, y ahí mismo lo vamos a leer ahorita, que fue como probado, pero como el oro, ¿verdad? Que fue Job, ¿verdad? Que le quitaron familia, le quitaron la salud, le quitaron los bienes materiales, los hijos, las hijas, todo fue probado como el oro, ¿verdad? Y usted sabe que, por ejemplo, se dice, ¿verdad? Que el oro para que sea purificado, para que sea refinado, tiene que pasar hasta cierta temperatura, 148 grados, que, no, ¿cuánto? ¿Mil qué? 948 grados, creo, ¿verdad? Que son precisamente el tiempo que pasó el pueblo de Israel para llegar a poder hacer otra vez un estado, un país soberano, ¿verdad? Algo así. Pero bueno, Dios, estamos diciendo que Dios prueba todo, ¿verdad? Probó a muchos personajes en la Biblia, Dios, ¿verdad? Entonces Dios probó al diablo, probó a los demonios, probó a los ángeles, probó a Israel y nos va a probar a nosotros también. Y probó al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue probado en todo y fue tentado también en todo. Entonces, una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. La tentación, Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Sino que es probablemente el enemigo el que sería la diferencia entre la tentación y la prueba, ¿verdad? El enemigo sabe muchas veces de qué decía un ministro que yo oía antes. Él a veces sabe de qué pata cojeamos nosotros y nos va a probar en eso. Muchas veces a los hombres se dice coloquialmente que la falla del hombre es la fama, la dama y la lana, ¿verdad? Entonces Dios va a probar en qué tú eres débil. Por ejemplo, si tu debilidad es el vino, pues ahí te va a probar Dios, ¿verdad? Perdón, el diablo. A lo mejor no es el vino. Entonces, pues no te va a probar por ahí, te va a probar por otro lado. Te va a poner la tentación por otro lado. A lo mejor tú dices, bueno, pues a mí yo nunca fui alcohólico, yo nunca fui, entonces por ahí no te va a poder entrar el diablo, pero te va a poder entrar por otra área y todos tenemos áreas en las cuales somos más débiles y en cuales somos más fuertes, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestras... en muchas cosas que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, tentaciones del obrero normal. El obrero normal, que es una persona llamada por Dios, un ministro, un siervo, un llamado por Dios, va a ser tentado. Va a ser tentado en varias cosas. Y no todos van a ser tentados en lo mismo, ¿verdad? Pero unos van a ser tentados, por ejemplo, yo me puse aquí orgullo o altivez, ¿verdad? Entonces vamos a leer algunas citas, nomás que haga de cuenta que yo cada 8 días en la Biblia me pongo las citas así para encontrarlas rápido, pero todas estas citas son del tema que iba a dar hace 22 días y que no lo di, que es relacionado con lo mismo, pero es otro tema que lo voy a dar la próxima semana. Y entonces ahora voy a usar otra Biblia. Que está casi nueva. Entonces hay un dicho que dice por ahí que las escobas nuevas barren muy bien, pero las escobas viejas conocen todos los rincones. Entonces a las Biblias que tenemos más viejitas y más usadas, le abrimos y ya sabemos dónde está todo, ¿verdad? Y con las nuevas batallamos un poquito más porque no las tenemos tan manejadas, pues, por así decirlo. Entonces a lo mejor me tardo un poquito más y usted me va a ayudar un poquito con leyendo algunas citas. Entonces, una de las tentaciones en las que puede caer un siervo, un ministro, un llamado por Dios al ministerio, puede ser el orgullo o la altivez. Por ejemplo, se dice que Dios persigue al pecador hasta que lo alcanza, pero al altivo lo mira de lejos,
¿verdad? Es decir, está peor para Dios una persona altiva y orgullosa que un pecador, porque el pecador Cristo lo persigue hasta que lo alcanza. Pero al orgullo, a la persona que es altiva y orgullosa, a esa persona Dios prefiere guardar su distancia por el orgullo, ¿verdad? Que tiene esa persona. Entonces vamos a leer Proverbios 16, 18, si nuestro hermano Urbano nos ayuda a leer Proverbios 16, 18. Y nuestro hermano Lalo nos ayuda a leer Proverbios 11, 11, 2. Proverbios 16, 18 y Proverbios Amén. 11, 2. Amén. Proverbios 16, 18. Amén. Dice así la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Amén. Antes de la caída está la altivez. Es decir, que fue lo que le pasó al diablo, ¿verdad? Él se quiso ensorbecer y cayó, ¿verdad? Y es lo que sucede muchas veces con nosotros o con algunas personas que se creen, en vez de ser humildes y reconocer que nuestra fuerza es Dios y no nosotros mismos, ¿verdad? Entonces cuando uno se humilla, dice que al que se humilla Dios lo exalta y al que se exalta Dios lo humilla, ¿verdad? Entonces nosotros a veces podemos ser altivos y orgullosos, entonces es cuando viene la caída y que fue lo que le pasó al diablo, ¿verdad? Entonces Proverbios 11, 11, 2, nuestro hermano Lalo. Nuestro hermano Eduardo. Bueno, si no, yo aquí lo leo. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Nomás que en algunos, en vez de decir soberbia, dice altivez u orgullo, en algunas versiones, ¿verdad? Entonces ya decimos que puede ser una tentación el caer en la altivez o caer en el orgullo, en la soberbia, ¿verdad? Que fue el pecado que hizo que cayera el diablo. Otra tentación que puede tener un obrero normal, tentaciones del obrero normal que pueden tener, una tentación es de las ganancias propias. Vamos a leer Primera de Corintios 12:14 y Tesalonicenses 2:6, si alguien la encuentra primero. Segunda de Corintios 12:14. Amén. Amén. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Amén. Y ahora leemos Primera de Tesalonicenses 2:6. Amén. Amén. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. Amén. Aquí Pablo está diciendo que, o sea, que él trabaja con sus propias manos, ¿verdad? Y no está pidiendo limosna, aunque tampoco, o sea, no está en esa postura, en esa posición. Es decir, lo que digamos, entre líneas está diciendo es de que hay gente que trabaja, que lo hace por dinero, la predicación del evangelio. Digamos que es su modus vivendus, es un negocio que él ve en el evangelio. Entonces su corazón ahí ya está desviado. No es la intención con la cual uno debe de predicar el evangelio. O sea, por ejemplo,
El Señor Jesús le decía a los discípulos, ustedes vayan no lleven ni dinero, ni doble ropa, ni lleven tantas cosas, ¿verdad? Simplemente entren a la ciudad, si son recibidos con paz, pues quédense en esa casa donde hay paz, y si no, pues salgan de ahí y la paz se les regresa y vayan a otra casa, ¿verdad? Pero también dice, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Pero hay quienes lo ven como una modus vivendus, como un negocio, la iglesia. Y ese es un error, ¿verdad? Entonces, el querer hacer un negocio de la iglesia, ese es un error en el que se puede caer y de que ha caído muchísima gente, ¿verdad? Entonces, ese es uno de las tentaciones en las que puede caer un obrero que creer que a través del evangelio se puede hacer rico y millonario, porque no es la intención del evangelio que nos hagamos ricos. Aunque no es malo la riqueza. Por ejemplo, yo he dicho, por ejemplo, debo de aclarar esto, ¿verdad? Dios no está en contra de las riquezas, porque digámoslo así, en la historia del rico y Lázaro, vemos que hay un rico que se fue al infierno. Pero cuando vemos a Lázaro, que Lázaro era pobre y que estuvo en el paraíso, pero había otro más rico que el rico que estaba en el infierno, que estaba en el paraíso, que era Abraham. Entonces Abraham fue rico en la tierra y fue rico en el cielo. Entonces no es malo las riquezas, sino la prioridad que uno le da, sino que dónde está nuestro corazón, si está en las riquezas o está en Dios. He ahí lo malo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser tentados a que nuestro corazón sea desviado hacia las riquezas y no hacia Dios, hacia lo que Dios da y no hacia Dios mismo, ¿verdad? Es lo que tratamos de decir, ¿verdad? Que Pablo habla mucho de las ganancias deshonestas de los que trabajan para su propio vientre nada más y solamente, ¿verdad? Otra tentación del obrero normal, a ver, me apunté aquí. Impureza. Vamos a leer Santiago 3:7. Santiago 3:7, si alguien lo encuentra primero que yo. A ver si ya tiene la cita. 3:10, es 17. 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Vamos a leer también Proverbios 22:11. Proverbios 22:11. Amén. Amén. Léalo. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Amén. Dios nos llama a purificarnos, a limpiarnos, a ser santos, a ser puros en los pensamientos, en las acciones, pero podemos ser tentados a todo lo contrario, ¿verdad? A no limpiarnos, a que nuestro corazón no sea puro, ¿verdad? Esa puede ser una tentación, ¿verdad? La impureza, a no limpiarnos, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos, Pedro no quería limpiarse los pies. Entonces el Señor Jesús le dijo, no, Pedro, dice, si tú no te dejas limpiar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dice, no, pues entonces báñame todo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dice, no, es que tú ya estás limpio. Nada más que cuando uno camina, se ensucia uno los pies. Entonces en el caminar cristiano, uno se va a ensuciar y uno debe de estarse limpiando constantemente. Amar la limpieza, amar la pureza, ¿verdad? Yo aquí tengo un cuadro que estoy viendo ahorita,
donde hay un animalito que ese animalito, no sé si usted ha visto eso en el Face, donde él prefiere morir antes de llenarse de lodo, ¿verdad? Es blanco, blanco, es como una, no recuerdo cómo se llama ese animalito, una, no recuerdo el nombre, pero nosotros debemos de amar la pureza, ¿verdad? La limpieza interior nuestra, ¿verdad? Ser puros, ¿verdad? Así como el Señor Jesús dijo, limpiémonos los pies los unos a los otros. Bueno, pero puede ser Judas, no sé si el Señor Jesucristo le haya lavado también los pies, ¿verdad? O si andaba, o si se salió por ahí a dar la vuelta mientras el Señor Jesús estaba lavándole los pies, ¿verdad? Pero Judas no amaba la pureza, sino amaba la impureza. Otra tentación de la que puede caer un obrero normal es la parcialidad. Parcialidad significa no hacer distinción de personas, ¿verdad? No tener favoritismo con los que tienen dinero, con los que tienen poder, con los que tienen influencia, con los que nos pueden ayudar, con los que nos pueden regresar el favor, sino que la Biblia dice, hazle un favor a quien no te lo puede dar regresar, ¿verdad? Más bien, porque si le haces un favor a alguien que te lo puede regresar, te lo regresa y ya recibiste tu paga. Sin embargo, si no te lo puede regresar, la paga te la da Dios. Pero vamos a ver esta tentación de la parcialidad. Vamos a leer Levíticos 19:15. Levíticos 19:15. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo perdón. Ay, es que mis lentes no me sirven muy bien. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, ¿verdad? También vamos a leer Deuteronomio 16:19. Son leyes que Dios le está dando al pueblo al pueblo. Deuteronomio 16:19. Amén. Amén. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Amén. Yo creo con todo mi corazón que esto todavía sigue vigente, ¿verdad? O sea, que Dios nos dice: no aceptes una lana para beneficio, ni tú tampoco lo ofrezcas, ¿verdad? Cuando nos vamos en el carro y cometemos una infracción, los cristianos podemos cometer el error de ofrecerle una lana al de tránsito, pero eso está mal, el soborno, ¿verdad? Porque dice aquí las consecuencias, ¿verdad? Vamos a leer también en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 5:21. Eso ya en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 5:21. También ahí nos habla de la parcialidad. Amén. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. O sea, distinción de personas, eso es parcialidad, ¿verdad? Ahora a Santiago 2:1. Santiago 2:1. Entonces quiere decir que uno puede caer en la tentación de ser imparcial, ¿verdad? O tener favoritismo por mi compadre, por quien me cae bien, que le voy a dar el puesto a quien es mi camarada, ¿verdad? Y se está haciendo imparcial ahí, ¿verdad? Esto puede suceder tanto en lo secular como en el trabajo, como en la iglesia, como aún en muchas áreas de la vida, ¿verdad? Pero Dios nos pide ser parciales, no ser imparciales.
Santiago 2:1. Y amén. Amén. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Entonces, a veces llegan personas a la iglesia y nosotros las podemos ver como menos, como que no son dignas, ¿verdad? Dice, yo tengo una experiencia, bueno, no una experiencia. En Estados Unidos, yo iba mucho a las librerías cristianas, ¿verdad? A comprar Biblias y libros y a ver qué, ¿verdad? Entonces una señora hermana, pues, de que atendía la librería y que era la dueña de la librería, una vez me contó la historia de ella. Una historia muy, no sé qué palabra usar, pero parte del testimonio que me contó, me decía ella que cuando que su esposo era pastor y ella era la esposa del pastor, ¿verdad? Entonces dice que su esposo y ella iban en un carro manejando y vieron, en ese tiempo eran los hippies, ¿verdad? Ahora son cholos o no sé qué tipo de gente sea, ¿verdad? Pero estamos hablando de los años 70, 80, en aquellos tiempos donde en las calles había gente drogándose, que eran los hippies, ¿verdad? Entonces, que el esposo iba manejando y el esposo pensó dentro de su corazón, que dijo, él pensó una cosa y la hermana pensó otra cosa. Entonces el hermano pensó, estos hombres cómo necesitan de un baño, ¿verdad? Y la hermana pensó, estos hombres cómo necesitan de Dios. Y ella empezó a orar. Entonces su esposo también agarró la onda y empezaron a orar por esta gente, ¿verdad? Entonces cuando estaban en la iglesia, resulta que las iglesias allá en Estados Unidos, la mayoría pues antes tenían alfombra, ¿verdad? Eran iglesias muy grandes y con alfombra. Y empezó a llegar este tipo de personas, ¿verdad? Sucias, malolientes, oliendo a droga, ¿verdad? Oliendo mal. Entonces resulta que los ujieres, los diáconos, los servidores, los que recibían a la gente, empezaron a quejarse con el pastor. Dice, no, pues es que ensucian toda la alfombra y uno tiene que estar lavando cada 8 días. Y se empezaron a quejar por la gente que estaba llegando a la iglesia, ¿verdad? Entonces el pastor les dijo, pues si el problema es la alfombra, quitemos la alfombra, pero dejemos que la gente llegue. Quitemos las estructuras viejas que impiden que la gente esté llegando. Si la gente esté llegando, recibámosla, que es lo que dice, que acaba de leer aquí la hermana. Dice, sin acepción de personas, ¿verdad? Recibiendo iglesias, porque por ejemplo hubo un periodo en Estados Unidos, hermano, que usted no lo vivió tal vez, pero donde había iglesias donde aún ponían letreros afuera donde se decía que no se aceptaban ni perros, ni cierto tipo de personas, pues, ¿verdad? Que no podían entrar a esa iglesia. Entonces, ¿dónde van a encontrar la salvación? ¿Dónde van a encontrar el amor de Dios? Si se hace esa excepción de personas, ¿verdad? Por eso fue que el Señor Jesucristo decidió él salirse del templo y predicar en las calles. Por eso fue que Juan el Bautista también predicaba en las calles, porque dentro de los templos a veces había mucha religiosidad. Entonces, por eso el Señor Jesús, en la última, en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? ¿Cómo va a estar afuera de la iglesia el que es el dueño de la iglesia, que es Dios, tocando, déjenme entrar, ¿verdad? Porque a veces hacemos excepción de personas y no dejamos entrar. El Señor Jesús dijo, en cuanto das un vaso de agua a una persona, a mí me lo estás dando. Entonces, cuando nosotros le negamos el vaso de agua a la persona, estamos dejando a Jesús afuera del templo, afuera de la casa. Puede estar muy bonito el templo, pero si el Señor Jesús está afuera, de nada sirve ese templo, ¿verdad? Por eso dice que no podemos hacer excepción de personas y podemos caer en ese error, en esa tentación de ser parciales, de ser imparciales y de no ser parciales, ¿verdad? Contencioso. Vamos a leer, es otra tentación del obrero normal, ser contencioso. A ver, segunda de Timoteo 2:4, el que le encuentre primero.
Primera de Timoteo 2:4. Amén. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No, perdón, era 2:24. Segunda de Timoteo 2:24, perdón. Pero no hay 2:24, pastor. Segunda de Timoteo. Entonces, Segunda de Timoteo sí tiene 2:24. sí. Sí, Amén, segunda. dice. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Pero sí hay muchos pastores que son contenciosos, que les gusta pelear, que les gusta discutir. La misma Biblia dice, o sea, la palabra de Dios no es para entrar en pleitos de doctrinas, ¿verdad? Para estar peleándonos unos con otros, ¿verdad? Entonces la Biblia nos invita a no ser contenciosos, pero uno puede caer en la tentación de ser contenciosos. Mire, yo cuando llegué de Estados Unidos aquí a León en el 2000, puse una tienda de abarrotes y yo ponía la música a todo volumen, a todo volumen. Entonces ponía yo alabanzas y predicaciones todo el día, ¿verdad? Y llegaba un proveedor mío y oía la música y le gustaba, pero él era católico. Yo nunca le dije que yo era cristiano. Y a él le gustaba oír la música porque eran alabanzas, pero él creía que yo era católico, pero yo nunca le aclaré, ¿verdad? Entonces, pero cierto día, un hermano llegó a visitarme a la iglesia. Entonces estaba pues yo con la música, ¿verdad? Con las alabanzas, ¿verdad? Y resulta que el hermano saca cierto tema y entran en conflicto ellos dos y empiezan a discutir sobre doctrina, sobre el bautismo de los niños, que si esto, que el otro. Entonces el proveedor mío se me queda viendo como diciendo, pues, ¿de qué lado estás tú? Y yo dije, pues ahí peleense ustedes, ¿verdad? Yo le dije ahí al proveedor, le dije, mire, yo sí soy cristiano, yo no soy católico, ¿verdad? En ese momento le dije, pero yo no voy a entrar en contienda, o sea, pues ustedes se están peleando, pues ustedes agárrense ahí, ¿verdad? Porque no es la doctrina para pelear ni para contender, ¿verdad? Sí hay que defender nuestra fe, por supuesto, pero tampoco nos vamos a pelear por doctrina, ¿verdad? Entonces, contenciosos. Otra tentación en la que podemos caer, o tentación del obrero normal, es el poder. Creer que tiene el poder, que tiene Por supuesto que Dios dice que nos ha dado el poder y la autoridad, pero estamos hablando de esa soberbia, de ese como mal usado, el poder mal usado. Por ejemplo, en una fábrica que utilizan mal el poder, ¿verdad? En ese sentido es de que me puse yo aquí la palabra poder, ¿verdad? Porque tenemos el poder, creemos que podemos hacer ciertas cosas que son injustas y no es así, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer Juan, tercera de Juan 1:9. Tercer libro de Juan 1:9. Bueno, dice así, dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se les prohíbe y se les expulsa de la iglesia. Mire, entonces está hablando que en ese tiempo y en este tiempo también hay personas
que como se creen con ese poder, con esa autoridad, cometen este tipo de injusticias, ¿verdad? Digámoslo, vamos a ponerlo un ejemplo más actual. Puede ser que el apóstol envíe a un pastor de nosotros, a cualquiera, a cierta área, digámoslo a Querétaro, para poner un ejemplo solamente, ¿verdad? Y que un hermano no diga, yo no quiero que vengan estos hermanos, pero esas cosas suceden, ¿verdad? Se está oponiendo a la autoridad apostólica. Aquí se están oponiendo a Juan, Diófetres, ¿verdad? Y esas cosas que sucedieron aquí en la Biblia suceden en este tiempo, porque son gente que como tienen el poder, se rebelan contra la autoridad, pero es una tentación en la que podemos caer todos. Como yo tengo el poder, puedo hacer esto, ¿verdad? Puedo hacer, en la misma iglesia, por ejemplo, un ujier, como tiene la autoridad, puede cometer ciertas injusticias que no están bien delante de Dios y que pueden lastimar el corazón de algunas personas. Y nosotros podemos caer en esas tentaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando las tentaciones de un obrero normal, no solamente del pastor, sino de todos los que sirven en la iglesia, que sirven en la congregación, ¿verdad? Ahí entran los sugieres, los diáconos, los músicos, los etcétera. Todos entramos ahí, ¿verdad? Y podemos creernos que sentimos ese poder y a través de ese poder hacer sentir mal a las personas y dañar a los corazones, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 20:27. Mateo 20:27. Sí, amén. Amén. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Palabras de Cristo, ¿verdad? Entonces, el que quiera ser el más grande, tiene que servir a los demás. No querer estar por encima de los demás, ¿verdad? Entonces, esa es otra tentación que puede tener un obrero normal. La actitud correcta, ya la dijo el Señor Jesucristo, el que quiera ser mayor, tiene que servir al menor, ¿verdad? Yo me puse aquí también tentación de un obrero normal, la hipocresía. Nosotros vemos que, por ejemplo, Pablo reprende a Pedro, porque Pedro con los judíos era de una forma y con los gentiles era de otra forma. Entonces le dijo, tú eres un hipócrita, ¿verdad? Porque no eres igual debes de ser el mismo en las dos circunstancias. Pero me apunté aquí algunas otras citas. Vamos a leer, por ejemplo, a ver, Gálatas 2:13. Otro puede buscar Primera de Pedro 2:1. También está Santiago 3:17 y Lucas 6:42. Pero primero vamos a leer Gálatas 2:13. Amén. Amén. Gálatas 2:13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces uno puede ser arrastrado por la hipocresía de otros también, ¿verdad? Primera de Pedro 2:1. Amén. 2:1 dice, a Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amén. Entonces, hagamos todo eso a un lado, dice aquí el consejo del apóstol. Santiago 3:17.
Santiago 3. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después cívica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Verdad? También vamos a leer Lucas 6:42. Lucas 6:42. Amén. Amén. Dice, oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén, palabra de Cristo. Dice, no seamos hipócritas, primero quitemos nuestra bigota de nuestros ojos y luego después la de los demás. El desaliento también puede ser otra tentación del obrero normal, el desaliento o el desánimo, el desmayo, ¿verdad? La Biblia nos dice varias veces, no se lo dijeron a Josué, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, no desmayes, ¿verdad? También en Deuteronomio, en Lucas 18:1, pero vamos a leer Josué 1:9, que es la cita más clásica, donde nos motivan a no desfallecer. Josué 1:9, yo creo que usted se lo sabe de memoria. Josué 1:9. Amén. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le está diciendo no desmayes, ¿verdad? Él va a ser nuestra fuerza. Deuteronomio 1:21. Amén. Amén. Dice, mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Amén. Señor, ese mismo consejo nos lo está dando a nosotros, que no desmayemos, ¿verdad? Usted sabe que yo no sé de deportes nada, pero una vez oí a un predicador que contó la historia de dos boxeadores, que los dos pelearon muy bien, demasiado bien, iban empatados, ¿verdad? Pero al final era cuestión de resistencia. Los dos estaban dando su máximo, dieron su máximo, pero uno de ellos dio el extra, ¿verdad? Y los dos estaban agotados, pero solamente por dar ese puntito extra de resistencia, de no desmayar, se fue el campeón, ¿verdad? Entonces por eso nos pide Dios, no desmayes, ¿verdad? A veces estamos a punto de alcanzar lo que Dios nos ha prometido como a Moisés, ¿verdad? Que él estaba a punto de dar un paso para entrar a la tierra prometida. Y se enojó, y Dios también se enojó con él, y ya no entró a la tierra prometida. Aunque debo de decir, entre paréntesis, que no entró, aparentemente Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí entró. No entró por la tierra donde entraron todos, ¿verdad? Pero entró por otro lado, porque en el Nuevo Testamento lo vemos a Moisés en el monte de la transfiguración, lo cual quiere decir que sí entró, pero no entró por la puerta que entraron los demás, ¿verdad? Pero Dios nos pide, no desmayes. No desmayes, no desmayes. Él nos está alentando, nos está echando porras, pues, ¿verdad? Dios. El desaliento. Lucas 18:1. Lucas 18:1.
Lucas 18:1. Dice, también les reflexionó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Y ahí ya cuenta la parábola. Entonces, el Señor Jesús también los está invitando a no desmayar, a no desfallecer, a no desalentarnos, ¿verdad? Otra tentación del obrero normal, o sea, no que es una tentación normal, sino más bien la tentación del obrero normal, o sea, un obrero normal va a tener tentaciones, ¿verdad? Es lo que estamos queriendo decir. Y una de las tentaciones es cambiar la verdad, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 15, del 9 al 14, y también vamos a leer Hebreos 10, 23. Mateo 15, del 9 al 14. Amén. Amén. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Amén. Entonces hay quienes aman más la mentira que la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros podemos también caer en la tentación de amar más la mentira o cambiar la verdad, ¿verdad? Hebreos 10:23. Sí, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 10:23. A ver. Mantengámonos firmes sin fluctuar la promesa de nuestra esperanza. O sea, porque podemos cambiar eso, ¿verdad? Porque fiel es el que lo prometió. O sea, Dios nos prometió en su palabra es verdad, pero nosotros podemos cambiar esa verdad, ¿verdad? Podemos caer en la tentación de cambiar la verdad o por la mentira, ¿verdad? A ver, vamos a leer tentación del obrero normal, la vista carnal, que me puse yo aquí. Segunda de Corintios 10:3. Segunda de Corintios 10:3. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Gálatas 6:12 y Romanos 16:18. Gálatas 6:12. Amén. Amén. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Amén. Romanos 16:18. Amén. Amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y
suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Entonces puede uno caer en la tentación de andar carnalmente, ¿verdad? Pero ya vimos que en la carne no se agrada a Dios, ni se agrada al Espíritu, ¿verdad? Entonces necesitamos andar en el Espíritu y no en la carne. Otra tentación del obrero normal es edificar con materiales inferiores. Vamos a leer 1 Corintios 3, del 10 al 13 y Ezequiel 13, del 10 al 23. Primera de Corintios 3, 10 al 13. Es decir, Dios nos llama a edificar, pero nosotros podemos edificar con diferentes materiales. Podemos edificar con sentimientos, con puras emociones, con ecumenismo. Podemos edificar solo con los sentimientos, ¿verdad? Entonces vamos a leer 1 Corintios 3, 10 al 13. Amén. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego, la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Amén. Amén. Entonces usted sabe que, por ejemplo, los metales, mientras más se meten al fuego, se purifican y brillan más, ¿verdad? La plata, el oro, todo eso es purificado, es metido a la prueba, es probado, es pues sí, purificado y adquiere una belleza y una hermosura. Entonces el oro a veces representa lo eterno, ¿verdad? Y cada material representa algo, ¿verdad? Que puede ser ser mejorado, o en el caso, por ejemplo, de la hojarasca, de la madera, del heno. Todo eso representa el emocionalismo, los sentimientos, las emociones, solamente edificar solamente con eso, ¿verdad? Pero al final nuestra edificación va a ser probada por el fuego, y ciertamente dice que muchos van a ser salvos, pero como sacados así como del fuego, chamuscaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos edificaron precisamente con estas cosas que se queman y que se consumen, en vez de refinarse como lo hace el oro y como lo hace la plata, que esos los metes al fuego y se refinan, ¿verdad? Y no así sucede con la madera y con las cosas que se queman. Entonces nosotros podemos estar edificando solamente con humanismo y con humanismo. Y no es así, ¿verdad? Sino que debemos de edificar con la verdad, con la palabra de Dios. Edificar nuestras vidas y edificar a los demás, ¿verdad? Pero podemos ser tentados a edificar solo con emocionalismo, solo emocionando a la gente, solo haciendo que la gente se emocione nada más y no haciendo que la persona se ponga firme delante de Dios y dé pasos firmes para caminar y seguir a Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí sí me podría extender un poquito, pero no quiero, porque como todavía me faltan las pruebas del obrero. A ver, vista carnal, edificando con materiales, alejarse de la sana doctrina. Otra tentación que puede tener un obrero normal es alejarse de la sana doctrina. Vamos a leer segunda de Timoteo. No, primero me quedé que vamos a leer Ezequiel 13 del 10 al 23. Ezequiel 13 del 10 al 23.
Amén. Todo esto les sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedras pegadas con yeso, y esa pared se vendrá abajo. Pues sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared, y que derribaré con lluvia, granizo y un viento muy fuerte. Entonces la gente dirá, ¿y a quién se le ocurre confiar en mentiras? Yo soy el Dios de Israel y estoy enojado. Enviaré contra ustedes un viento huracanado y abundante lluvia y granizo, y lo destruiré todo. Estoy tan enojado que derribaré esa pared de mentiras que ustedes construyeron. Entonces reconocerán que yo soy Dios de Israel. Cuando esto suceda, quedarán aplastados bajo el peso de sus mentiras. Entonces yo les preguntaré, ¿qué pasó con sus profecías? ¿Qué pasó con esos tontos profetas? ¿Dónde están esos profetas de Israel que le daban falsos mensajes a Jerusalén? ¿Dónde están los que aseguraban que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal? Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende a las que anuncian puras mentiras. Diles de mi parte, pobres de ustedes, mujercitas, que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. ¿Acaso creen que podrían salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? Por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan, ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir, y hacen que mi pueblo crea en esas mentiras. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad con sus mentiras, han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salven de mi castigo. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control de ustedes, vienen sobre él y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Amén. Entonces puede uno caer en la tentación de edificar con materiales inferiores, ¿verdad? Con mentiras y con todas esas cosas. Dijimos que la tentación otra tentación del obrero normal es alejarse de la sana doctrina, o de la doctrina sana. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 3. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 3. Sí, amén. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Amén. Entonces a veces puede uno caer en la tentación de decirle a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que Dios le quiere decir al pueblo, ¿verdad? Podemos caer en esa tentación. Ahora, ahí mismo, pero en Primera de Timoteo, en el 6, del 3 al 5.
Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Amén. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Amén. Entonces puede caer uno en todos esos tipos de tentaciones, ¿verdad? Entonces eso es una lista de tentaciones en las que puede caer uno. Ahora, Dios prueba al obrero. Dios prueba el corazón de las personas. Probó, digamos, a Job, a Jeremías. Vamos a leer Job 5:23. Las primeras eran las tentaciones, ahora vamos con las pruebas. Dios prueba el corazón, Dios prueba la fe, Dios prueba la sinceridad, Dios prueba el amor y Dios prueba todo hecho. Primero Dios prueba el amor, Job 23:10. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es decir, Dios dijo, Job dice, Dios me probará y Dios nos va a probar a todos, ¿verdad? Y espera que salgamos como el oro y no como la paja, ¿verdad? Jeremías 12:3 y Salmo 66:10. Jeremías 12:3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, me probaste mi corazón para contigo, arrebatándolos como a ovejas para el degolladero y señalalos para el día de la matanza. También dice Jeremías que fue probado. Salmo 66:10. Y amén. Dice la palabra Amén. del Señor. Porque tú nos probaste, oh Dios, no ensayaste como se afina la plata. Amén. Entonces, Dios nos probó como el oro, como a la plata. Entonces Dios va a probar nuestro corazón, ¿verdad? Probó el corazón de Abraham, probó el corazón de David, probó el corazón del Señor Jesucristo, probó el corazón nuestro, va a probar nuestro corazón. Ahora, Dios va a poner también a prueba nuestra fe, ¿verdad? Primera de Pedro 1:6-7 y Santiago 1 del 2 al 5. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Primera de Pedro 6, 1, 6. Amén. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén.
Amén. Entonces nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Entonces a veces nosotros pasamos por diferentes circunstancias en la vida. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar sale de Egipto y Faraón los persigue y ellos se quedan entre los que le estaban persiguiendo por el desierto y entre el mar, ¿verdad? Y la fe de ellos fue probada y también nosotros vamos a ser probados de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Y en muchas circunstancias. Santiago 1 del 2 al 5. Amén. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Hasta el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Amén. Entonces Dios va a probar nuestra fe. Ahora, también, ¿qué otra cosa va a probar Dios en nosotros? Dios va a probar la sinceridad. Segunda de Corintios 8:8 y segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Y segunda de Corintios 2:17. Ahí mismo. Segunda de Corintios 2:17. Amén. Amén. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Bueno, Dios prueba nuestra sinceridad. Gálatas 6:4. Amén. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Amén. Entonces, Dios pone a prueba la sinceridad y nos pide que también nosotros probemos nosotros mismos nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, todo eso que nosotros lo probemos. De hecho, la Biblia, por ejemplo, Dios nos dice probar todo espíritu, ¿verdad? Dios nos prueba y nos pide a nosotros que también que probemos todo espíritu. Pero dice, Dios prueba al obrero Dios prueba el amor. Vamos a leer Juan 14:23 y Juan 21 del 15 al 17. Dios prueba el amor. Juan 14:23. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Amén. Entonces, el Señor Jesús está haciendo un examen y dice, el que me ama, mi palabra guardará. Luego también a Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? Le está haciendo un examen a Pedro, ¿verdad? Y Pedro, usted sabe que le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces está poniendo a prueba el amor de Pedro. Entonces, por ejemplo, una de las iglesias en Apocalipsis le dice, tú trabajas mucho, pero has perdido tu primer amor. Entonces Dios ahí está probando el amor, otra vez el amor, ¿verdad? Por amor uno puede hacer muchas cosas, uno puede hacer muchas cosas por obligación, pero es muy feo. Por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de que cuando un padre ama, se quita la comida de la boca para dársela a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando un hombre no quiere hacerse responsable de sus hijos y le tienen que quitar dinero de lo que él gana para dárselo a la esposa, para los hijos, entonces qué feo es eso, ¿verdad? Que no lo está haciendo por amor, ¿verdad? Si lo está haciendo por una obligación. En cambio, Dios, el Señor Jesús murió por nosotros por amor. Lo que nosotros hacemos en la obra es por amor y nada más por amor, por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Entonces Dios pone a prueba el amor. Vamos a leer Juan 21 del 17 del 15 al 17 y Romanos 13:8. Juan 21, ahí mismo en Juan, pero en 21. Del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, nosotros podemos quitar el nombre de Pedro y poner el de nosotros, ¿verdad? Pero Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Entonces le estaba haciendo un examen el Señor Jesús. Vamos a leer Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces el Señor Jesucristo dijo que la ley se resumía en eso, en amar al prójimo como a uno mismo y a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Dios prueba todo hecho. Apocalipsis 2:22. Bueno, ya puse Apocalipsis 2:22. Dios prueba todo hecho. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces Dios va a probar las obras y los hechos de cada uno. Vamos a leer Mateo 12:37.
Amén. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Entonces vamos a ser probados en todo hecho, en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Segunda de Corintios 10:18. Adiós. Segunda de Corintios 10:18. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Verdad? Entonces Dios va a aprobar todos nuestros hechos. Y así terminamos el tema del día de hoy. Entonces hablamos de las tentaciones y hablamos de las pruebas, ¿verdad? Vamos a ser tentados y vamos a ser aprobados. Así como el Señor Jesucristo fue probado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Dios nos va a probar también a nosotros y también el enemigo nos va a tentar, ¿verdad? Nos va a tentar en la economía, nos va a tentar en nuestras debilidades. En algunos, ya dijimos, vamos a flaquear en unas cosas, en otras, pero por eso dice la cita que leí primero, dice que oremos en todo tiempo, dice orar, a resistir al diablo y huirá de vosotros. Y la cita que había leído era la de Primera de Corintios 10:13, que dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no será humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. ¿Verdad? Amén. Entonces vamos a ser probados y vamos a ser tentados y Dios espera que en la prueba salgamos como el oro. Amén. No sé si el hermano Urbano quería decir algo. No, está bien. Es que estaba hablando acerca de lo que usted está comentando, pero está bien, pastor. Pero si quieren hacer algún comentario, alguna aportación. Bueno, mire, avisó el apóstol acerca de la reunión del 16 de diciembre. No, Sí, amén. no vi a los demás pastores, pero pues espero que hayan anotado los mensajes en WhatsApp para la reunión de confraternidad el próximo sábado 16 de septiembre. De diciembre, debido a que aparte de la confraternidad habrá reunión de pastores. Amén, la junta de pastores. Amén. Entonces ese es el comentario que quiero hacer. Amén. Entonces vamos a terminar, vamos a pedirle a nuestro hermano Daniel o Eduardo que si nos ayudan para terminar la reunión o el estudio. Amén. Padre, bien, damos gracias por tus palabras, gracias por la vida de cada uno de los pastores que están reunidos, porque están ausentes. Damos gracias también por el tiempo que viene, que van a regresar en la iglesia, de la mencionada pastor Eduardo, la